Bueno, buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por haber venido, sobre todo a David Eras y a Sara Zambrana, que son los verdaderos artífices de todo este tinglado. Y también a Eras de nuevo como cocinero, a Ponu, que también ha hecho de cocinero, y a Begoña Arambarri, que nos olvidamos muchas veces, pero vive en esta casa que se ve asaltada pues, por todos estos artistas, iniciativas, mesas redondas. Bueno, presento una mesa redonda que consiste en una manera de profundizar sobre el arte, la ciencia y la tecnología, que son uno de los aspectos del arte quizás más desconocidos, sobre todo por el gran público. Entonces vamos a tratar una serie de palabras clave, van a exponer 15 minutos cada una y luego habrá un debate, innovación, transferencia, como no una divulgación que es unidireccional, sino una transmisión del conocimiento bidireccional, restauración, circuitos y luego aspectos quizás más complicados, ¿no? Como empresa artista, institución e investigación. Bueno, el recorrido, por eso estamos en esta exposición, va a comenzar desde una experiencia académica de la doctora Esther Moñivas Mayor, que quizás es más abstracta. Estuve inmersa en un entorno altamente innovador y experimental, en un taller de artistas, Liquid Things. La palabra líquido es clave porque se imbricaba en absolutamente todas las facetas, desde el uso de los materiales, las tecnologías, los fundamentos teóricos resultantes, los procesos de la transformación de los materiales artísticos, la trascendencia de los aspectos científicos, filosóficos y artísticos que surjan de tales acciones. Porque lo líquido lo permeaba absolutamente todo, hasta los movimientos, ¿verdad? En el estudio. Luego, ella es Esther Moñivas Mayor, vamos a continuar con María Covarriaño. Vamos a como bajar ese grado de abstracción a cosas más tangibles, en este caso también de investigación académica, artístico-científica, con aplicaciones más específicas. En este caso vamos a hablar de los wearable, espero haberlo pronunciado lo suficientemente british, computing, en los que ella es una auténtica experta. Para quien no conoce este tipo de artefactos, son pequeños dispositivos inteligentes que se aplican a objetos cotidianos, desde un reloj con las famosísimas Google Glasses, ¿no? Y bueno, lo que consiste es en que amplían nuestras capacidades de percepción del entorno, también de otros dispositivos, y que se están utilizando ahora también en el arte. Y la dimensión que le dan extra sería la posibilidad de transmitir emociones, experiencia y sentido. Y por último vamos a hablar, pero no menos importante, Marta Lorenzo Jaudenes, que está trabajando en la agencia, que es la primera empresa, una empresa independiente, voy a leer que va a ser más de arte electrónico, implicada en proyectos y programas colaborativos de investigación entre la industria, tecnología y más I, que luego nos explicas lo que es la investigación lateral, con proyectos y programas en Europa, Asia y Latinoamérica. Son asesores tecnológicos en ARCO, sacaron el premio conjuntamente, ¿verdad?, de ARCOVID. Y bueno, también están vinculados con la colección VIP, que es la única colección de arte electrónico en este país. Su dilatada experiencia contribuye a la apertura de nuevas formas de mercado, o sea, más allá del bien material, ¿no? Aquí hay muchos bienes, o sea, bienes tangibles en servicios y en conocimiento. Y luego, bueno, los currículums de las tres son impresionantes, aquí sí que voy a leer porque, Esther Moñivas Mayor es doctora en Historia del Arte por la Universidad Complutense de Madrid, licenciada en la misma universidad y diplomada en Conservación y Restauración de Bienes Culturales por la SCRBC, Escuela Superior de Conservación y Restauración de Bienes Culturales de Madrid. Gracias. Comisaria investigadora, su trabajo aborda las relaciones entre arte, ciencia y tecnología en torno a la estética de los medios y materiales contemporáneos, particularmente los materiales fluidos, indagando en la epistemología y en el diseño de metodologías transdisciplinarias. María Covarriaño es investigadora y profesora en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Complutense de Madrid y forma parte de los grupos de investigación cromática, aspectos técnicos, formales y de significado de la expresión del color a través del arte. Ha participado en publicaciones como Estructuras lógicas en las artes plásticas, Introducción al color, Distorsión, equívocos y ambigüedades, Ilusiones ópticas en el arte, Arte, ciencia y tecnología, enseñanzas y experiencias creativas, Arte, magia, ilusión, ilusiones ópticas en el arte y otras producciones visuales. Y por último, Wearable Computing Artifacts. Marta Lorenzo Jaudenes, la
responsable de web y redes sociales de Naves Matadero, Centro Internacional de Artes Vivas en Madrid. Desde 2011 coordina el Premio Arco Madrid VIP de Arte Electrónico en la Feria Internacional de Arte Contemporánea Arco Madrid, organizado por la agencia, gestionando la comunicación de esta. Anteriormente ha sido la Social Media Manager del Museo Nacional de Centro de Arte Reina Sofía y ha trabajado en la Galería Soledad de Lorenzo. Ha escrito textos de opinión para la Fundación Mafre, Laboral Centros de Arte y Creación Industrial, Feria Arco Madrid, Arco Bloggers y Feria Estampa. Y es autora del blog sobre comunicación cultural Mayarta, que luego si queréis es un blog que yo os aconsejo que sigáis, podemos, ¿no?, facilitarla, por supuesto, la dirección, la parte web. Y esto es todo. Cuando queráis. Vale, pues me pongo el reloj un poquito para no pasarme y que podamos tener sobre todo un poco de tiempo al final para que podáis hacer preguntas o podamos establecer, no sé, tenemos este formato tan doméstico que me parece encantador, la verdad, estoy muy contenta de estar aquí sentada en esta mesa muy femenina y en este salón también tan hogareño, ¿no? Y bueno, yo vengo a hablar sobre algo que creo que tiene relación de alguna forma de lo esencial con esta casa y es el hecho de reconocer las relaciones, de ahondar en qué son las relaciones que se producen y cómo se puede intercambiar conocimientos, ¿no? Y estos días cuando estaba pensando un poco en lo que podía comentar en esta charla, recuperé una frase que dijo Karin Oehlenschläger en un seminario que tuve la suerte de asistir en 2015, se llama 20 años de arte en red. Y ella en ese seminario, en el que hacía como una retrospectiva de todo lo que había sido, pues, bueno, su estudio y su producción, ¿no?, en los últimos años, dijo: cada vez sabemos más de menos cosas. Bueno, esta frase me pareció muy significativa, la anoté y al lado de ella anoté la que yo en ese momento era para mí también mi reflexión, ¿no?, derivada del proyecto en el que había estado participando el año inmediatamente anterior, en 2014, que es este que ha comentado Idoia, Liquid Things, ¿no? Y yo anoté al lado: necesidad de ahondar en el conocimiento de las relaciones en vez de mantenernos solamente en los nodos. Por eso decía, ¿no?, o sea, esta casa en el fondo es eso, es un espacio de conexión, es un espacio de intercambio y me gustaría un poquito hablar sobre este tema. Idoia, no obstante, me ha invitado a hablar sobre el proyecto Liquid Things, así que voy a intentar como, bueno, hacer atravesar esta reflexión a través de lo que fue la práctica de ese proyecto. Pero para mí tiene sentido empezar reivindicando la importancia que tuvo a principios que ha tenido a principios del siglo XXI, creo que a nivel estatal, pero sobre todo en el entorno de Madrid, donde tenemos menos oportunidades de encontrar exposiciones de arte, ciencia y tecnología, creo que un poco menos que por lo menos en Barcelona, donde son un poquito más habituales, yo creo, así lo percibo yo. Y bueno, el proyecto Banquete, que imagino que muchos de vosotros conoceréis, pues fue un dinamizador a principios del siglo XXI, tuvo 3 ediciones en 2003, 2005 y 2008, y específicamente el último de ellos, que era Banquete, Nodos y Redes, coordinado, dirigido, concebido también tanto por Karin Oehlenschläger como por Luis Rico, pues precisamente tuvo ese interés, ¿no?, de explorar el carácter sistémico y la aplicación de teorías de la complejidad en la práctica artística, en muchos tipos de prácticas artísticas. Y creo que fue un importante catalizador en ese momento. Creo que a partir de él, o gente que estábamos investigando, como era mi caso, muchos artistas que se pudieron aproximar y que pudieron verlo, creo que fue algo como que ha consolidado la convergencia de toda una serie de teorías, que son teorías en el fondo del siglo XX, desde mediados del siglo XX, pero que a lo largo de las décadas han ido permeando, ¿no?, permeando en la cultura contemporánea y nutriendo, yo creo, estas relaciones entre arte, ciencia y tecnología, que es de las que nos ha invitado Idoia a hablar. Entonces, bueno, quería decir que una de las cosas que yo creo que he aprendido, en especial de Karin Oehlenschläger a lo largo de estos últimos años en las conversaciones con ella y en las charlas, porque siempre que puedo voy, ¿no?,
ha sido la importancia de añadir una S al final de SACT, ¿no? Bueno, la charla de hoy creo que se llama Mesa Redonda, Arte, Ciencia y Tecnología, entre paréntesis ACT, es la manera en que se suele simplificar, ¿no? Art, Science, Technology, en inglés AST. Y en muchos casos no es solo ACT, sino que se añade la S de ACTS en el sentido de que todo ese conjunto de transferencia de conocimientos entre distintas áreas necesita igualmente conectarse con la sociedad y generar un conocimiento y un flujo bidireccional, de manera que la sociedad aporte sus conocimientos a científicos, a artistas, a tecnólogos, y a su vez lo que se genera en esos laboratorios se deriven también en conocimiento para la sociedad. Esto, dicho así, puede ser muy sencillo, pero la verdad es que luego dentro de las instituciones y de las estructuras de investigación acaba siendo algo realmente muy complejo y que no en todos los casos se consigue, de hecho pues es complicado, ¿no? Entonces, bueno, creo que esa idea de pensamiento en red es importante, creo que es algo que el pensamiento sistémico que refleja sobre todo como un paradigma cultural, una manera de sentirnos y de comprender el mundo con el que a lo mejor muchos de nosotros empezamos a estar familiarizados, pero no siempre hacemos consciente que es un paradigma epistemológico que forma parte del siglo XX, es decir, no tenemos la ecología antes del siglo XX y no nos hemos pensado como partes dentro de un sistema antes del siglo XX, sino que en realidad las unidades estaban racionalmente divididas y aisladas y el conocimiento se organizaba en disciplinas, ¿no? Que competían entre sí. Entonces, bueno, ahora mismo estamos en otro momento y quiero añadir además otra cosa sobre la que hacía hincapié Luis Rico y que tiene que ver con esto. Luis Rico, el otro organizador de banquete, ¿no? Los irlandeses, ¿no? Y él añadía después de la S otra letra, una A, que tiene que ver con el ambiente, ¿no? Esto conecta también con el proyecto Liquid Things que quiero presentar y es, pues, no solamente es arte, ciencia, tecnología y sociedad, sino que además dentro de ese pensamiento sistémico y de esas teorías de la complejidad que generan contextos de creación muy ampliados, está la conexión con el entorno, ¿no? Y el pensamiento ecológico o bueno, ecosistémico en el sentido más preciso, ¿no? De fondo, de todas las relaciones que se generan entre las materias, las energías, los seres vivos y los seres no vivos, ¿no? Bueno, esta casa podría ser un ejemplo de ello. Tenemos plantas, personas, mesas, materiales, hay toda una serie de relaciones que no solamente afectan a lo social, sino que afectan a cómo nos afectan y afectamos los objetos y las materias que nos rodean, ¿no? Pues no sería lo mismo la mesa de madera que si fuera de metacrilato. O sea, hay elementos que nos afectan y que nos hacen transformar incluso a veces los discursos, ¿no? Bueno, Karin presentaba así el proyecto y decía: la cuestión es que en los nuevos escenarios de la sociedad de la información y del conocimiento, la tradicional concepción lineal de la producción y transferencia de conocimiento, que había estado basada en el eje ciencia, tecnología, industria, sociedad, se transforma ahora en una red compleja y no lineal de relaciones de carácter transdisciplinar. Este término es importante, ¿no? Esta red desborda los marcos precedentes y propicia la permeabilidad y la comunicación entre diferentes campos del saber y diferentes campos del hacer también. Bueno, en mi caso, en mi trayectoria, como ha presentado un poquito Loya, he desarrollado una reflexión metodológica y también creo que una epistemología crítica, ¿no? En el sentido de que siempre me he interesado por formarme en áreas muy diversas, pues al ser conservadora, restauradora e historiadora, voy de la estética a la física, de la historia del arte a la ciencia de los materiales, o de la filosofía a la biología, como si fueran elementos que formaran parte de lo mismo, porque es la obra de arte, ¿no? Como historiadora y como conservadora. Y luego, aparte, en lo que ha sido mi práctica investigadora, siempre he intentado intencionadamente relacionarme con personas que saben cosas diferentes que las mías, que hablan idiomas distintos, que tienen estructuras de pensamiento diferentes
y que sobre todo con las que puedo aprender vocabularios y estructuras diferentes, ¿no? Participa en proyectos nacionales e internacionales, por ejemplo en biotecnología junto a ingenieros y junto a filósofos, eso en el CSIC, por ejemplo, en metamateriales o en el campo de los metamateriales y de los materiales activos y transitivos en Liquid Things, no solo con artistas, eran artistas y científicos, ingenieros. Y luego actualmente participo en el proyecto de investigación de la Universidad de Barcelona INTRA, donde de nuevo se produce un marco de interrelación entre arte, ciencia y tecnología. Y igualmente en las exposiciones o en los proyectos que yo he comisariado he intentado siempre abordar de alguna manera el concepto de tercera cultura, ¿no? Y de la interrelación entre esas dos culturas, humanística y científica, que en el diálogo pues, pueden surgir, digamos, elementos productivos, ¿no? Todo esto me interesa desde la mirada de cómo conocemos y el cómo articulamos no inocentemente esos conocimientos, ¿no? Bueno, el proyecto Liquid Things, que tenía el subtítulo de Art Research on Active and Transitive Materials, investigación artística sobre materiales activos y transitivos, se desarrolló en la Universität für angewandte Kunst en Viena. Es una universidad con una tradición muy larga en Europa y bueno, dentro de él hay un departamento específico que dirige un máster de arte y ciencia, el departamento de arte y ciencia, y se desarrolló en 3 años, durante 2013 y 2016. Es interesante porque estuvo financiado por la Austrian Science Fund, que es un organismo fundamental y puntero en Austria, que financia proyectos de investigación científicos, pero que tiene un programa de Art-Based Research. Art-Based Research es algo que en general nos falta muchas veces en los programas de financiación de investigación aquí en España. Bueno, no sé, quizá María luego puede decirnos un poco más su experiencia, ¿no? Pero esa especificidad permite entrar a artistas específicamente, a gente relacionada con la gestión del arte, con la producción artística, como directores de proyectos que no necesariamente están dirigidos a solventar necesidades de la sociedad, sino que sobre todo abren preguntas, más que cerrarlas, ¿no? Y más que producir objetos o soluciones técnicas, ofrecen, digamos, nuevas metodologías de trabajo y un pensamiento crítico, ¿no? Y bueno, pues todavía este tipo de proyectos Art-Based Research pues, es difícil, ¿no? de localizar institucionalmente en algunos países. De la manera más sintética podría decir que Liquid Things exploraba el potencial artístico de los metamateriales y los materiales activos o transitivos. Estos son, pues, bueno, son materiales que tienen la capacidad de cambiar de forma, ¿no? Y a su vez se centra específicamente en la fluidodinámica, en la reología, en los materiales fluidos, en esta experimentación con procesos materiales, ¿no? Y procesos imaginativos. Y era a la vez tenía una dimensión muy práctica y una metarreflexión teórica sobre lo que sucedía en ese laboratorio. Entre sus objetivos estaba el análisis teórico de experimentos científicos, esos experimentos que se están desarrollando en muchas partes del mundo y que están desarrollando pues, materiales que son susceptibles de ser incorporados a la producción artística, porque ofrecen, pues, no sé, características, resultados muy interesantes, pero que, bueno, hay que contactar específicamente con cada uno de esos departamentos para ver cómo poner en marcha y cómo se pueden utilizar, ¿no? Cómo se pueden aplicar. Y tenía también entre sus objetivos el desarrollar estrategias para introducir esos materiales en la investigación artística, o sea, el propio desarrollo metodológico o estratégico, ¿no? La definición de vías adecuadas de experimentación y la integración de discursos artísticos con conceptos de otras disciplinas, de ciencia, tecnología, filosofía, historia del arte,
finalmente también introducía la producción de prototipos, que bueno, sobre ello estuve hablando en una charla en la que vino Idoia, por eso ella quería hablar de eso, pero es verdad que aquí no podemos ver las imágenes. Bueno, he traído el libro por si acaso queréis echarle un vistazo, pero no podemos ver imágenes de esos procesos pues a lo mejor tan atractivos, con oscilaciones químicas, con hidrogeles, aceites, siliconas, polímeros electroactivos, que son polímeros que cambian de forma por efecto de la electricidad, ¿no? de la actividad eléctrica, procesos de oscilación química, me parece que he dicho, metamateriales y bueno, trabajaban también, por ejemplo, a nivel nanotecnológico, con la generación de nuevas materias, ¿no? que tendrían diferentes características. No podemos ver esto, pero sin embargo sí que me parece importante la dimensión subyacente, que es lo que quería decir, ¿no? Es como el hecho de que Liquid Things no aspiraba tanto a esa creación de objetos artísticos como a resultados, como a la generación de unas estructuras epistémicas, ¿no? Que es lo que epistémicas en el sentido espacial, material y relacional, ¿no? Concebidas desde una posición ecocrítica muy respetuosa, no solamente hacia las relaciones humanas horizontales dentro de ese laboratorio, sino también en la escucha, en la atención a los materiales, a las tecnologías, a todos los elementos que había convocados, ¿no? El laboratorio era entonces un espacio donde todos los elementos formaban parte de procesos emergentes que nutrían, que eran los que dirigían el proyecto y que eran en su gran mayoría imprevisibles, ¿no? Y era por eso pues enormemente problemáticos, pero también muy estimulantes. Precisamente es ahí, yo creo, en ese límite de la problematicidad donde surge en muchos casos la innovación. Y la innovación, que es un término que es, bueno, como decía, muy importante, entendida como algo, un elemento ampliado que va más allá de la economía y que lo que está aportando es otro tipo de valor, ¿no? Valor en el sentido de transferencia a la sociedad, valor sobre otras formas de entender las relaciones, sobre otras formas de actuar y de conocer, ¿no? Bueno, como se acaba un poquito el tiempo, quiero simplemente decir una idea, o sea, quiero llamar la atención sobre la importancia de los fundamentos que están en la base de los procesos de relación entre arte, ciencia y tecnología, porque muchas veces damos por supuesto que ese carácter innovador va a generar siempre un valor. Y yo, en mi experiencia, he visto que pueden ser procesos de generación de conocimiento compartido bastante éticos, pero en algunas ocasiones, más que favorecer la cooperación o la comprensión, también pueden favorecer el pensamiento dicotómico, antropocéntrico, jerárquico e instrumental, que es, por otro lado, es el que muchas veces encontramos en un laboratorio científico, ¿no? Y bueno, por eso yo creo que es importante. Y yo analizaría, o sea, de cara a tener en cuenta, digamos, esos niveles de relación o de interacción que plantean problemáticas, diría que hay 4 niveles. El nivel ecológico, de las relaciones entre lo humano y lo no humano, ¿no? Dentro de estos laboratorios. El nivel disciplinar, con la problemática de la dificultad de generar relaciones de simetría dentro de estos laboratorios. El nivel financiero internacional, que sufre muchísimas oscilaciones y por eso estos proyectos pues muchas veces, por la falta de constancia económica, pues no pueden desarrollarse proyectos completos, como era el caso de este, ¿no? Durante 3 años. Y bueno, genera, digamos, una serie de fracturas y de dificultades a la hora de hacer esa transferencia también a la sociedad. Y finalmente diría que hay un nivel del marco institucional donde se plantean otra serie de problemáticas en el sentido de las publicaciones a las que acceden científicos o artistas, son bastante diferentes, los requisitos, las normas que establecen las instituciones, incluso el acceso a la información, ¿no? que se permite a los artistas o no se permite. Y para bien o para mal, a día de hoy las fórmulas transdisciplinares no están establecidas. Eso, por una parte, pues, da una serie de libertades,
pero por otra obliga a que este concepto de innovación requiera bueno, poner una energía específica en el desarrollo y en los fundamentos metodológicos de los proyectos, ¿no? Y yo creo que básicamente esto es lo que quería comentar, y si queréis al final un poco de la charla podemos hablar sobre algunos de esos conceptos que han parecido o hacemos preguntas. Bueno, buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación, Idoia, y a los organizadores, porque les felicito por esta iniciativa tan buena. Y yo quería un poco enmarcar un poco de dónde viene este proyecto que presento yo, ¿no? De alguna manera, la propia docencia, no solo mi práctica profesional, sino la docente, nos obligaba, o me obliga a mí, todos los años, cada vez que tenemos proyectos de tesis o proyectos de máster, intentar que se enmarquen dentro de una contemporaneidad. Y definir eso es bastante complejo, porque dices, bueno, según quién y según lo que guste cada uno. Entonces, pues bueno, empezó ahí una especie como de búsqueda de qué palabras podían enmarcar un lugar que tuviera sentido para el desarrollo de mi propia obra y para el sentido de apreciar lo que a mí me gustaba, ¿no? Y poderlo definir con más claridad. Entonces, voy a decir algunas palabras que para mí son muy importantes porque sí que dan como un contexto a esto de lo que voy a hablar, ¿no? En primer lugar, entender que estamos hablando de nuevos paradigmas de la cultura. El arte de alguna manera estalla y en vez de hablarse quizás de arte, se habla de una forma, de un comportamiento que repercute también en la sociedad de una forma muy directa, ¿no? Y que ahí se han cambiado muchísimos hábitos, que a mí esto me resulta muy interesante. Deja de ser pues, lo que yo encuentro aquí tan simpático, ¿no? Que estamos todos, no hay barreras y es una especie como muy cercano el diálogo entre todos, ¿no? Y eso me resulta muy agradable, ¿no? Entonces creo que desde estos paradigmas nuevos que surgen, hay por ejemplo una serie de puntos que quiero marcar. Por ejemplo, yo notaba que había una convivencia en el arte contemporáneo que era entre lo tradicional, las artesanías de toda la vida, que de pronto se volvían a poner en valor y se mezclaban con cosas muy punteras de arte y tecnología. No solo era una tecnología casera, sino que de pronto las tecnologías más sofisticadas se mezclaban y resignificaban uno al otro, ¿no? Y no se quedaba ninguno, los dos se beneficiaban de la mezcla, ¿no? Había otra cosa que me parecía muy interesante y es el concepto de procesos de lo que se suele llamar local, ¿no? Con esto de la red, de pronto estábamos todos colocados, comunicados con todos los lugares del mundo, pero al mismo tiempo también significábamos lo que teníamos más próximo, ¿no? Porque éramos capaces de transmitirlo y de llegar a otros lugares y quizá intervenir en un cambio, ¿no? Sin que nosotros fuéramos conscientes de que esto estaba pasando. Eso me parecía también interesante, la ubicuidad, poder estar conectados con todos y que ocurrieran cosas que no teníamos control sobre ello, ¿no? Había otra cosa interesante y es esos nuevos espacios que surgían para la innovación, que eran unas nuevas fábricas de creación, donde ocurrían, o de cultura también a su vez, donde ocurría como una especie de internacionalización muy generalizada, que te sentías muy cómodo, daba igual, en el país en que la visitaras, porque era el mismo modelo, el mismo patrón, y con cosas muy atractivas, por lo menos para mi modo de ver la cultura y el arte contemporáneo. Observaba también que surgían entre los colectivos, que se practicaba el arte o el diseño de una forma mucho más de colectivos, y que desde aquí lo que se producía es como una colaboración, era tanto en la co-creación como en la coproducción. Y iba apuntado a una cultura que yo le llamaba, bueno, me gusta señalarla, que es la cultura de los makers, aprendes haciendo y aprendes de alguna manera pues la prueba y el error, ¿no? Y de ahí luego vas conceptualizando o vas señalando aquellas cosas que te parecen significativas, ¿no? Esto me parece importante. Retomo también la insistencia que hablaba de pensamiento sistémico, porque fue algo que yo llevaba ya trabajando durante muchísimo tiempo en este tema desde la geometría y desde otros lugares, y lo tenía como muy estudiado, ¿no? Entonces el pensamiento sistémico me parecía que era también muy interesante porque, claro, llegamos a un lugar en el que los conocimientos son muy amplios, nadie nos sentimos capaces de abarcar todo en profundidad, necesitamos colaborar con los demás y organizar eso para que de alguna manera llegue a su fin. O sea, una cosa es problematizar y que ese problema de alguna manera se pueda articular para que podamos llegar a unos resultados. Y eso me parecía que era interesante, ¿no? Y desde aquí, pues claro, había los nodos que hablabas tú, y indudablemente mucho más importante las relaciones que se establecen entre ellos, ¿no? Porque de esas relaciones llegabas a unas formas de conocimiento que tú no podías tampoco saber, no podías predecir con antelación, sino que era la propia observación de la red o de lo que tú de alguna manera traías a estudio, que te proponía una manera de mirarlo y una manera de interpretarlo. Eso me parecía muy estimulante para mí.
Luego ocurrían otras cosas que tenían que ver con la manera de gestionar la investigación, la implementación, la inclusión de los resultados, que estaba muy relacionada con la transdisciplinaridad. Aquí nos encontrábamos con que los resultados no se obtenían con la suma de las partes, sino que de pronto había como una especie de flujo entre todos y los problemas se pensaban de una forma conjunta. Ya no pertenecían a nadie en concreto, ninguno lo comprendía en su totalidad, sino que de la suma de las aportaciones de cada uno de ellos se formulaban, a mi modo de ver, problemas mucho más complejos, más interesantes, con resultados mucho más, con un alcance mucho más atractivo. Y eso me parecía que era interesante. Y finalmente, otro tema que me interesaba dentro de lo contemporáneo era la cultura de los datos. Hubo un momento en que me di cuenta que nosotros teníamos 5 sentidos y nuestra percepción de lo que teníamos enfrente era muy limitada. Parecía en principio que teníamos todas las posibilidades, pero empecé a ver, cuando empiezas a ver esta electromagnética, te das cuenta que hay muchos campos que nosotros no alcanzamos y que están por ahí circulando. Entonces empecé a relacionarme con la parte de sensores y actuadores y vi que eso era muy fácil poderlo traducir, poder coger información del exterior, traducirla y poderla llevar a manipulaciones que uno ya podía controlar. Bueno, pues desde aquí, desde los Big Data, desde la cultura de los datos, perdón, que podemos llevarlo desde los Big Data en toda su extensión, porque claro, hay proyectos que no son Big Data inmensos, sino que son Big Data mucho más chiquititos, pero igual de interesantes. Los Open Data, obviamente, ¿no? Que también podíamos aprovechar mundos organizados, estructuras organizadas por otros, de pronto mapearlas a mundos personales, eso me parece tremendamente atractivo. Y luego también pues, todas aquellas herramientas que nos permitían hacer cartografías visuales, que nos permitan repensar el mundo de una forma visual a lo que estamos habituados, pero con otros contenidos. Y finalmente la geolocalización, porque tenía importante dibujar mapas o seguir haciendo trazados de aquellos lugares o de aquellos diarios, de alguna manera de aquellos lugares que uno visita y que son significativos para cada uno, ¿no? Entonces todo eso me parecía que era tremendamente importante. Y finalmente caí en contacto con los wearables, que para mí fue empecé de una forma teórica y luego empecé a hacer talleres con Erasmus, me fui moviendo por Europa a través de universidades, entonces me fui dando cuenta la importancia que tenía para muchas universidades que todavía no tenían la oportunidad de acogerlo dentro de su docencia tradicional, pero que estaban muy interesados porque veían la manualidad y la tecnología de una forma conjunta. Y entonces me surgió ahí una forma de reflexión desde la práctica que también resultó como muy interesante, ¿no? Y bueno, pues de esto de los wearables, la primera definición, pues ya lo he dicho ya antes, eran esos dispositivos o artefactos que son físicos y que son móviles y portátiles, en el sentido de que yo me los puedo cambiar de un lugar a otro y que a su vez me los puedo poner, y por tanto son suficientemente pequeños para pasar desapercibidos si yo quiero, o que no me pesen para que no sea una carga cuando los voy a llevar. Y que de alguna manera lo que me permiten es tener una visión del mundo un poco diferente. Un poco diferente porque muchas veces estos wearables son sensores, introducen información y muchas veces lo que hacen es enriquecer mis proyectos porque les dan otra riqueza de actuación. Incorporan motores, incorporan luces, incorporan cosas muy pequeñas pero que de pronto cambian el aspecto físico de las cosas. Y por lo tanto cambian de alguna manera la relación que tengo yo con mi contexto, con mi entorno. Y lo puedo de alguna manera estar centrado en las peticiones del propio usuario. Y eso me parecía que era fascinante, ¿no? Entonces desde aquí me metí a pensar que este tema yo lo tenía que abordar siempre desde el punto de vista de la práctica, porque era el que yo conocía más, ¿no? el que me permitía de alguna manera tener la perspectiva del creador, y esa persona que siempre es muy soñadora, que nunca ve límites en nada, y por lo tanto siempre puede acceder a cualquier lugar desde las cosas mínimas, ¿no? Porque siempre pone los retos en cualquier cosa particular pequeña que se enfrenta. Y las primeras, de alguna manera, ya también lo dijo yo ya antes, las partes más importantes, sabía que iba a estar siempre pensando en expresión y comunicación. Había veces que iba de alguna manera a significar el propio punto de vista del creador, el que proponía la propuesta de wearables, y otras veces no. Otras veces tenía que tener acuerdos de comunicación, y por lo tanto iba a estar más relacionado con el diseño. Tenía que pactar lenguajes con los colectivos en los que iba a estar ubicado el proyecto para asegurarse de que esas propuestas iban a ser obtenidas. Y a mí eso me motivaba a pensar que tenía dos lugares en los que me podía mover. Sabía también que iba a tener que hacer un esfuerzo en mezclar lenguajes de arte, ciencia y tecnología, y que por lo tanto ese esfuerzo de interdisciplinaridad iba a estar siempre delante. Me estimulaba mucho también el pensar que iban a ser probablemente formas de pensar más complejas, porque yo no abarcaba todos los resultados y por tanto las preguntas también me desbordaban.
Y también pensar en emociones, en experiencias y significados. Eso está bien. Bueno, a partir de ahí monté una especie de índice, partiendo siempre de que el contexto de donde nos movíamos siempre era el lugar desde el conocimiento, puesto que íbamos a tratar con datos, los datos te llevan a la información, y la información al final acaba en un contenido, o una propuesta de contenido, o una ficción, que de alguna manera que la lee, pues le puede sonar o le puede ayudar a construir su propio lenguaje. Y luego me di cuenta pues, que tenía que investigar desde alguna manera de todos estos conceptos, data, información, conocimiento, con todos los teóricos que me podían acompañar, y desde ahí definir qué elementos creía yo que físicamente estaban implícitos en cualquier proyecto de wearables, ¿no? Y desde allí, pues claro, era muy interesante ver que en todos los lugares pues había unas cosas en las que estábamos mejor preparados, los que nos dedicamos a la parte creativa que desde otros, pero siempre todos mezclados, muy interesante. En primer lugar, el físico, ¿no? Cuando vamos a hablar de dispositivo, lo primero que tenemos que hacer es definir qué es lo que quiero hacer. Entonces eso al final pues, acaba siendo siempre un lenguaje plástico. Un lenguaje plástico de proporciones, de luces, de tamaños, de formas, de volúmenes, etc. Y bueno, pues es un lugar que te es común y que te propone que te ayuda de alguna manera a significar o llevar al lector por lugares dentro del propio dispositivo, lugares de lectura que pueden ser más interesantes o que pueden detectar con más funcionalidad que otros. Y eso me parece que era atractivo. Sin embargo, había otras cosas que hemos tenido que aprender, por ejemplo, la funcionalidad. A veces los proyectos artísticos son muy abstractos y son proyectos que muchas veces son propuestas del propio autor y no llegan a ningún otro lugar. Pero aquí estos proyectos nos obligaban de alguna manera a pensar qué es lo que queríamos hacer con ellos, cómo queríamos que funcionaran, cómo queríamos activarlos, cómo queríamos hacer el proceso sistémico de traer datos, procesarlos y luego devolverlos, y cómo queríamos que eso se produjera. Con movimiento, con agua, con cambio de temperatura, con gases, ¿qué pasaba? Y finalmente, pues tuvimos mucho que aprender procesos de conectividad. Es un tema que, según he hablado yo con gente técnica, tienen ahí un reto y es muy importante, porque cada vez tienen que ser dispositivos más autónomos, y claro, estamos siempre hablando de pilas y las pilas acaban. Entonces, claro, tienes que hablar de baterías que tengan una cierta resistencia, que no pesen mucho y que te los puedas poner y que tampoco sean un incordio, ¿no? Que los puedas además sustituir con facilidad. Y finalmente, me parecía muy interesante el hacer cualquier proyecto que tuviera lugar con la interactividad, ¿no? ¿Qué propuesta de juego tú le pones al observador para que se introduzca en tu propuesta, ¿no? Con todas las definiciones que eso de alguna manera acarrea, ¿no? A partir de ahí, claro, nos pusimos a ver qué podíamos de alguna manera, cómo podíamos analizar, porque claro, aprendíamos según íbamos avanzando en estos proyectos, pues cómo podemos analizar, pues hicimos como una especie como de saco, ¿no? En el que pusimos proyectos, elegimos proyectos que nos parecían que eran significativos, fuimos aprendiendo poco a poco tanto la parte técnica como la parte expresiva que manejaban desde estos puntos de vista, esos 4 elementos que manejábamos, y finalmente hicimos una lista de cómo analizarlos cada vez que nos encontramos un proyecto wearable, qué herramientas o qué lenguaje podíamos tener para analizarlo. Y desde aquí, pues claro, analizábamos desde, por ejemplo, tipos de movilidad que procedían con todos los dispositivos, y eran dispositivos que eran fáciles de sacar, no fáciles de reciclar para otros proyectos, aquellos que tenían que ver con cómo concebíamos el mundo inteligente en nuestro entorno, porque todos estos dispositivos de entrada y salida de datos, en definitiva, lo que nos hacían es que nos centraban a nosotros como punto de gestión del propio proyecto. La realidad siempre estaba allí, pero yo podía gestionar preguntas distintas dependiendo de mi estado de ánimo, dependiendo de aquellas necesidades que yo tuviera en cada momento, y eso, pues claro, tenía dispositivos que me hacían que me cambiara de alguna manera mi contexto, porque me podía producir, dependiendo del disparador, del sensor que yo le daba, me hacía preguntas o me proporcionaba datos distintos. Y entonces eso resultaba que era interesante. Finalmente, siempre también pensando en todas las tecnologías que eran inalámbricas, que también eran muy ubicuas, podíamos participar con casi cualquier persona del mundo y casi sin saber que estaban participando en el proyecto, a través de redes sociales, o a través de mensajes, o a través de situaciones de este tipo. Y muy interesante también, parte que también introdujo Esther, era toda la parte de los materiales, todos aquellos lugares
que nos dimos cuenta que había cantidad de materiales inteligentes que se estaban haciendo investigaciones muy profundas y que nos podían dar lugares a puntos de partida de nuestros propios proyectos muy interesantes, ¿no? De hecho, consultamos a materiotecas, que es un término que a mí me parece que es apasionante, ya leer librerías de libros. Resulta que ahora hay todas las empresas que están trabajando con materiales inteligentes se reúnen de alguna manera en torno a instituciones que lo que hacen es gestionar esta información para que la gente pueda acceder de acuerdo a índices con una mayor velocidad. Entonces, pues bueno, esto nos parecía que era interesante y nos hemos dedicado de alguna manera a estar un tiempo en esos lugares, ¿no? Bueno, desde allí nosotros lo que hacíamos era proponíamos, desde estas definiciones o esta postura, pues proponíamos también un listado, un análisis de personas que nos llamaban la atención con las propuestas que han planteado. Nos hemos encontrado que muchos de estos proyectos surgen en las propias universidades. Es un lenguaje que, como ha ocurrido en otras épocas de la historia, es difícil, mucha gente interesada no puede acceder a materiales caros, entonces surge muchas veces del ingenio, qué es lo que tenemos y desde aquí qué es lo que podemos hacer, desde cosas sencillas, pero llegando siempre a conceptos cada vez más complejos. Entonces me encontré que muchos artistas y muchas propuestas que hacían surgían desde las propias instituciones y de alguna manera lo que hacían es con toda generosidad compartir los procesos que tenían, los materiales, etc. Hacían publicaciones que te ayudaban a poder prosperar o poder introducirte en estos temas. Y luego lo que hacíamos también era, nos encontrábamos también con la necesidad de hacer una presentación de las tecnologías que pudieran estar al acceso de las personas que estuvieran interesadas, que fueran baratas, que fueran fáciles de aprender y que fueran libres, ¿no? Que de alguna manera pudieran tener el feedback de otros profesionales para poder ir más rápido en el aprendizaje. Y desde ahí, pues nada, elegimos tecnologías. Nosotros nos encontramos con un montón de tecnologías. Nosotros elegimos Lillipad, que nos parecía que era muy adecuada para el medio porque tiene unas formas que son redondas, entonces los puedes poner en dibujos, en papeles, en ropas, sin ningún tipo de problema. Nos encontramos obviamente con Arduino, que era una plataforma muy polivalente, se utilizaba en la industria, en temas muy potentes, pero también servía para hacer este tipo de cosas. Y luego también pues unas empresas que directamente fabricaban ya dispositivos que eran casi enchufar y listo. Y entonces eso nos servía también un poco para que la gente se introdujera en estos temas con muchísima facilidad y a través del juego, que dentro de nuestra profesión es muy útil este tipo de actitud, ¿no? Y finalmente pues estuvimos también pensando en gente que quería trabajar desde el lenguaje de programación y quería introducirse de una forma también muy lúdica y casi como una especie de tutor que le enseñara a programar, y fuimos al Scratch, al programa Scratch, ¿no? Que hizo Estados Unidos, y bueno, pues es una forma de trabajar casi en modo puzzle, ¿no? Entonces casi cuando te equivocas en la programación, si no te encaja la pieza, el propio dispositivo te dice que no insista, que la pieza no encaja ahí, búsquese otra oportunidad y piense esto de otra manera, ¿no? Bueno, desde ahí ha sido una experiencia muy rica, ya sé que me faltan un par de minutos, una experiencia que nos ha dado muchas satisfacciones. Ahora hemos derivado ya no solo a los wearables, sino que ahora estamos en un proyecto que nos financia la universidad con la Fundación Santander y nos hemos centrado dentro de los Big Data, y esto es una parte de eso, ¿no? Porque claro, al conocer las empresas nos hemos dado cuenta de las posibilidades que tenía y que una de las grandes riquezas estaba precisamente en los data, ¿no? Que era lo que nos cambiaba. ¿Qué es lo que cojo yo de ahí fuera? ¿Qué posibilidades tengo de mezclarlo, de transformarlo? Y luego a dónde me llevo, ¿no? Entonces claro, eso te lo lleves al campo que te lo lleves, pues empiezas a tener unas posibilidades muy ricas, ¿no? Estamos ahí, estamos muy ilusionados, haciendo cosas muy atractivas y a ver qué pasa. Muchas gracias a todos, ¿eh? Por esta generosidad. Bueno, yo vengo en representación de la agencia. Yo voy a hablar de una cosa muy práctica. Ellas se han dado como el contrapeso más teórico, mi charla es bastante más práctica. Mi jefe, Vicente Matariana, que es el director, no ha podido venir, entonces he venido yo y os voy a contar un poco toda la historia de la agencia, que sirve para establecer un paralelismo con lo que se está haciendo en arte tecnológico pues, en los últimos 20 años. La agencia es una empresa independiente dedicada a nuevas tecnologías. Se creó en el año 1998, es decir, tiene ahora 20 años, esto pensando. O sea, son bastantes. ¿Y a qué se dedica? Fundamentalmente a coger la fleta.
a resolver los problemas estructurales, ¿no? Derivados de toda la implantación del uso de las nuevas tecnologías en la sociedad, ¿no? Y también prevenir las necesidades que puedan derivarse de esos cambios en los que estamos en la sociedad de la información. Bueno, la agencia es pionera, bueno, sobre todo porque lleva desde el año 98 en trabajar con instituciones y con creadores. Os voy a contar algunos de los proyectos en los que ha trabajado. Por ejemplo, no sé si visteis en el año 2008 la exposición Máquinas y Almas que organizó el Reina. Sí. De hecho, es como la única exposición dedicada exclusivamente al arte tecnológico que ha habido. La visitaron más de 450.000 personas y había nombres de artistas, por ejemplo, Hogar, que es como archiconocido en temas tecnológicos, Antonio Bach, Farocchi, Theo Jansen, estas esculturas que caminan por la playa autómatas, que habéis visto en Fundación Telefónica seguro. Bueno, una exposición que lo que quería era sumar distintas tendencias o uso de lo que es la tecnología, desde datos a software, temas de biotecnología, por supuesto robótica, electrónica, todo eso imbrincado con cómo nos relacionamos, temas colaborativos, etc. Y el leitmotiv lo que quería hablar era por cómo la tecnología sirve para potenciar a la humanidad, ¿no? Y llevarla a un paso mayor, ¿no? Nos hace como más mejores y más humanos. También organizó la agencia los premios Vida. Lo recordaréis, es una pena que ya no existan. Tuvieron 16 ediciones, se fundaron en 1999, lo organizaba Telefónica y fundamentalmente lo que definía los premios Vida era que trataban la vida artificial, ¿no? Era un poco el campo de actuación, era un concurso y sirvió para potenciar y uso de mecenazgo de nuevos artistas, estas relaciones entre creadores, investigación, etc. La agencia también organizó, pero esto ya fue más tarde, lo que os comento que produjo el premio Vida fue en el 2008, luego en el 2010 organizó otra exposición, se llamaba Sueños de Silicio, esta fue en Donosti, en San Sebastián, y también tenía como artistas súper conocidos, no sé si conocéis a Krista y Lorraine Mignot, son muy conocidos, son profesores de Linz, bueno, en fin. En la colección VIP de hecho hay obra de ellos, si os apetece, aunque luego hablaré de la colección, se puede ver todo en coleccionvip.org, todos los artistas, un poco la base, los fundamentos. Y la agencia, otro proyecto nuevo que dirige desde el año 2010, se llama Futura, no sé si os suena, ha estado por muchas ciudades, en varios países, la última edición ha sido en Roma, ha estado también en Alicante, me parece, bueno, Buenos Aires, Montevideo, en muchos lugares, y la comisaría Monchagorre, que es otra como de las personas conocidas en este mundo. Y al final es un mundo muy pequeño, como muy extenso en medios y en formas que todos usamos diariamente, pero que se queda muy reducido en cuanto a su exposición. Bueno, y la parte más importante de la agencia es el premio VIP. La agencia, claro, por el nombre de la agencia no lo conoceréis, pero si os digo, por ejemplo, Blackbox o Netspace, igual os suena de Arco. Pues con Arco lleva trabajando desde el año 99, es su asesor tecnológico y comisariaba toda la parte que era pues eso, el Blackbox, el cubo negro, dedicado a todo tema de tecnología, había también audiovisuales, pero bueno, esa es como la función. A raíz del trabajar con Arco, surgió en el año 2005 un premio. Este premio es el premio Arco VIP Madrid de arte electrónico. Es el premio con más solera de toda la feria. Y es un premio que consiste en ser un premio de adquisición. No es un premio que esté dotado muy altamente económicamente, es decir, son solo 15.000 euros, que para una obra de arte electrónico es bien poco. Pero la obra tiene que estar expuesta dentro de una galería en la feria, presentarse por supuesto, que tenga que ver, que esté relacionado con la tecnología, no tiene por qué ser artistas que su soporte primigenio y único siempre sea tecnológico, sino que, pues, aunque sea derivadamente, trabajen con ello y pasan a formar parte de la colección VIP Sigala. La colección VIP es una colección que está auspiciada o que tiene detrás una fundación que se llama la New Art Foundation. Esta colección tiene una base en Cataluña, de hecho es de Reus, y la pertenece al grupo Tecnova, a un empresario informático. La verdad que es como el perfil de persona, ¿no?, que está apostando por ello. Es muy relevante a nivel europeo, de las pocas que hay, y la primera en España que se dedicó especialmente a una ciencia, arte y tecnología. Ha tenido una primera muestra pública, que ha sido, de hecho, ha terminado en marzo, en Reus, que ha sido la primera vez que se ha podido ver en totalidad. El resto del tiempo la colección siempre ha estado ahí, está formada por casi 50 piezas de artistas, ahora tiene nombres y os contaré un poco algunas disciplinas que toca la colección, pero... no sé qué decir.
Pero, pues no sé qué iba a decir. Me quedo hablando de las disciplinas. Sí, eso lo iba a decir luego en realidad. Y a ver si quería volver al premio que estabas hablando anteriormente y luego dijiste que ibas a contar los niños artistas. Seguramente ahí ibas a hacer algún empalme allí. Bueno, voy a empezar. Bueno, os iba a contar, sí. Lo que os iba a contar es en Reus ha estado expuesta en el Museo de Salvador Vilaseca. Entonces la comisaria Roberta Bosco y Estefano Caldana son como los dos. Hace cada vez somos menos gente dedicándonos a arte tecnológico. Es así de triste, pero es cierto. Ellos tienen un blog que se llama Arte en la Edad de Silicio, que está en El País. Por si queréis seguirlos, son los encargados que han comisariado y dado forma un poco a esta exposición. Aparte de esta exposición, que como os digo es la primera vez que se veía en la totalidad, la colección también se ha llevado a la parte más de educación y pedagogía, también en formato expositivo, en la Universidad Politécnica de Valencia, que se hizo una muestra que se llamaba Electronic Timing, que lo que hacía era acceder completamente a las piezas para que los alumnos, que eran del máster de multimedia y artes visuales y máster en restauración de patrimonio, para que ellos mismos se encargasen del montaje, de crear manuales de procedimiento y de la preservación de las piezas. O sea, fue un estudio súper interesante, la verdad, también para la colección, porque crearon esos manuales de conservación y que bueno, revirtió para ambas partes. Es muy interesante, pues eso, que empezamos en obras de arte tecnológico, y es verdad que ya todas las galerías, cuando tú te vas a comprar una obra, al final te entregan como comprador un manual de esa pieza, de cómo preservarla a futuro, te la dan en distintos formatos, también para que veas su durabilidad, y bueno, esa parte fue muy interesante. Bueno, la colección tiene como tres ejes. Por supuesto, la difusión, que es a través del préstamo de obras de arte, en la exposición, como las que os he contado, y otro es la investigación y producción de obras. Ahora estamos produciendo una obra de un artista que se llama Chico Magmatri, no sé si lo conocéis, pero también es muy conocido. Y en cuanto a la investigación, tiene un programa que se llama Programa ATA. Es un programa en creación y formación artística en tecnologías avanzadas, que está organizado en colaboración con Eurocat, que es un centro de investigación tecnológica de Barcelona. El que ha ganado este año es un artista muy conocido, también un poco mayor, que se llama Paul Friedlander, que se dedica a hacer esculturas cinéticas de luz. Entonces, y bueno, en cuanto a la colección, y ya con eso creo que voy súper corta de tiempo, pero la colección tiene obras de Daniel Conagar, por supuesto, la típica de Gus, no sé si habéis visto estas animaciones generativas que se han expuesto en Más Estrella, que son muy guays, pues toda la sociedad líquida. Tiene obras de Lozano Gemer, que son una en concreto que se llama Redundant Assembly, que es como te pones delante de una pantalla y te hace un retrato con distintas cámaras, y a través de un software te muestra como un retrato tuyo, un selfie, una teoría de la representación, pero así como un poco mestiza. Hay obras así más mecánicas, más electrónicas, como por ejemplo Marcela Armas, una artista que trabajaba con una pieza que era como en forma de átomo, en la que la pieza le entraba energía y ella misma tenía de manera automática como que transmitir esa energía para que fuera equitativa entre toda la pieza, pero al final la pieza no podía sostener o unificar toda esa energía y petaba, ¿no? Es un poco una alusión al sistema hoy día y una crítica también un poco capitalista. Luego hay obras de Sal Chandison, típicas de software, naturalezas muertas, manitas modernas, así, y bueno, si queréis ver más está todo online en coleccionbig.org y un poco más. No se me olvide, yo traje el libro pero también tenéis, si os interesa ver un poco el proyecto ese, en liquidthings.net también podéis encontrar ahí toda la documentación.